¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Hoy vamos a hablar del papel que hasta el momento han jugado los partidos políticos como oposición frente al gobierno actual de nuestro país. A 9 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, han sido pocas, sinceramente, las ocasiones en las que el PRI, el PAN, el PRD y también Movimiento Ciudadano han alzado la voz y han actuado en bloque para oponerse a las medidas e iniciativas de esta cuarta transformación. Un caso, por ejemplo, fue cuando en junio pasado, en junio de este año, se unieron contra la iniciativa de reforma electoral del partido Morena y con ello, por supuesto, lograron posponer la votación sobre la figura de revocación de mandato propuesta en ese entonces por el presidente. Aquí vamos a recordar justamente ese momento. En Acción Nacional sí estamos preocupados ante cualquier intento de debilitar instituciones, de debilitar contrapesos, ante cualquier intento del uso del poder para generar clientelas y ante el intento burdo y absurdo del titular del Poder Ejecutivo de querer ir a la boleta electoral. Pero además de los partidos en México, también las organizaciones sociales han jugado un papel importante y determinante como contrapesos. Por ejemplo, colectivos como No Más Derroches y también Mexicanos contra la Corrupción han promovido más de 80 amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el cual actualmente, además le recuerdo, se encuentra detenido. Esto ha declarado el presidente al respecto. Vamos a escuchar. Pero imagínense, 80 amparos. Están ahí todos los abogados opositores, todos los abogados del conservadurismo. Es un asunto más que nada político, no jurídico. Es el interés de detenernos, de hacernos quedar mal. Y tenemos que recordar también que durante su primer informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en 9 meses hasta el momento ha podido demostrar que se vive un cambio de régimen, así como lo dijo textualmente. Y así también se refirió al papel que hasta ahora ha jugado la oposición. Vamos a escuchar. Además lo digo con respeto. No quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla. Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. Presidente Juárez decía, tenía una frase, el triunfo de la reacción, decía, es moralmente imposible. Muy bien, para analizar entonces este tema, tenemos una mesa muy completa, muy nutrida. Nos acompaña primero, voy a presentar a Rodrigo Galván. Él es director de la casa encuestadora de las Eras Demotecnia. Bienvenido y muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Muchas gracias, bienvenido. También está con nosotros Edurne Ochoa, ella es consultora en imagen y también en comunicación de estrategia. Bienvenida, Edurne, muchísimas gracias. Gracias, Max. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Está también con nosotros Jessica de la Madrid, ella es consultora política y también especialista en este tema. Jessica, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu público. Al contrario. Y finalmente también saludo con mucho gusto a Javier Domínguez. Él es CEO de Wishwin, también, y bienvenido. Muchísimas gracias. Wishwin es. Exacto, así es. Muy bien, Muchas Javier. gracias. Bienvenido. Gracias a ti. Pues a ver, ayer analizamos, la audiencia que nos sigue todas las noches a las 9, analizamos esta estrategia de comunicación que ha tenido Andrés Manuel desde hace 9 meses a partir de las mañaneras, de estas conferencias mañaneras, ¿no? Cómo ha establecido pues esta postura que le ha favorecido enormemente, sobre todo para mantenerlo a lo largo y ancho del país, en 73%, pues al tope de las encuestas. Ahora analicemos a la oposición. Si él tiene una estrategia tan sólida, tan contundente, tan establecida, ¿qué pasa con la oposición? ¿Por qué no se ha establecido también de manera contundente para tratar de levantar la voz y hacer un poco de cambio sobre lo que hemos llevado hasta el momento 9 meses? Rodrigo, empieza contigo. Primero, pues estuvo más divertida la mesa de ayer porque de oposición hay poco que hablar hoy, pero bueno, dos cosas. Saquemos el pico y la pala, sí, y bueno, busquemos tratemos de encontrar, exacto. Veo dos cosas que está ocurriendo con la oposición. La primera es que se están equivocando de enemigo. Están apuntando arriba y arriba ya no hay elecciones. Él ya llegó y se va a quedar ahí 5 años y hagan lo que como quieran,
ahí se va a quedar. Y entonces, ¿por qué su papel es como si estuviera todavía en elección? Su papel parece que está No, todo el tiempo en no, elección. él es genial. Sí, sí. Él los tiene hablando de lo que él quiere todo el tiempo, ¿no? Él está Por en eso la campaña. mesa de ayer estaba buena. No, la oposición, el primer tema es se está equivocando. Está apuntando arriba al gobierno federal. Ellos no tienen que estar apuntando allá. La oposición está abajo, está en los municipios, está en los distritos. Ahí es donde deben empezar, con toda esa gente que ganó con Morena, que no necesariamente está preparada o tiene experiencia política. Ahí es donde debe actuar la oposición. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que caen y caen y caen en lo que él quiere todo el tiempo. Es decir, el presidente se está encargando de muchas cosas. Una de ellas es de que no le salga un Andrés Manuel. Así como Trump se ha encargado de que no le salga ningún otro Trump, Andrés Manuel, el presidente, está enfocado con la mira en cuanto sale un ahí que medio se pone guapo, ¡pum! ¿No? ¿Te refieres con sus características de comunicación, políticas, Claro. En contra. Empezó, por ejemplo, el gobernador de Jalisco empezó gallísimo. Gallísimo. Yo no he escuchado de él desde hace unos meses. Y así está viendo gente y tiene muy bien controlado el tema de la oposición. Totalmente. Edurne, durante la historia de nuestro país ha sido siempre indispensable la oposición. Es un ejercicio democrático. Aunque de alguna manera durante este régimen de 70 años en donde estuvo el Partido Revolucionario Institucional gobernando nuestro país, pues se le decía a la oposición como una cortadita de papel, ¿no? Chiquita, pero cómo friega. Ahí está, presente todo el tiempo y está generando pues este movimiento para que de alguna manera lo que tenemos hoy fue todo lo que se construyó a partir pues de las tal vez incompetencias que se pudieron haber dado en administraciones anteriores. ¿Qué tenemos que hacer, o qué se tiene que hacer, mejor dicho, también y como medios de comunicación incluyo, para generar una oposición? No es que nosotros estemos en contra del gobierno de Andrés Manuel, pero sí generar una oposición democrática para que la gente tenga otras perspectivas. ¿Cuál es tu punto de vista? Primero que nada, me parece que justamente ser oposición es tener una gran ventaja, porque no estás ejerciendo este poder de gobernar que justamente te va desgastando con el paso del tiempo y con las decisiones. O sea, ser oposición en realidad tendría que ser un paso natural y bastante fácil. Aquí el tema es que tienen, desde mi punto de vista, bastantes problemas internos en donde no terminan de ponerse de acuerdo, en donde las cúpulas, en donde los grupos y demás están más interesados en ver cómo recuperan estos pequeños cotos o espacios de poder, en lugar de mirar y tirar justamente hacia Andrés Manuel, cuestionarle, porque todos los días Andrés Manuel marca la agenda en este país. Puede ser desde con sus dichos, con las mañaneras, con algún highlight que manda a los medios de comunicación. Entonces, ese es el gran problema de la oposición partidaria o partidista en este momento en México, pero sí me parece que existe un tema de oposición en donde las cámaras empresariales, en donde las organizaciones de la sociedad civil, en donde los mercados internacionales y por supuesto diferentes líderes de opinión están gestionando este tipo de pues contrastes de ideas, en donde están poniendo de alguna manera agendas diferentes a la del propio presidente Andrés Manuel. Me parece que hoy la oposición y la conversación está en otras áreas de oportunidad, no así en los partidos que siguen replanteándose la política como antes y no han entendido que hay un nuevo grupo, una nueva generación que busca el quehacer de la política de otra manera. Claro, la imagen es muy importante. Como especialista en consultoría de imagen y estrategia de comunicación, Andrés Manuel López Obrador es un genio y está haciendo desde el principio, desde la campaña, bueno, un personaje, ha creado un personaje monstruoso. Ahora, ¿será la única persona que puede lograr eso? Dentro de esta parte solamente de consultoría de imagen, de cómo diseñar un personaje a una imagen más allá del presidente de la República. ¿Qué es lo que está faltando en la oposición para ser un personaje tal vez no similar a él, pero algo que sí lo contraponga? Bueno, es que yo creo que finalmente, y aquí también Rodrigo lo puede decir, o sea, haces grupos focales, haces mediciones y finalmente tienes que hacer o diseñar una imagen de acuerdo a las necesidades de tus auditorios, de tus segmentos, no de acuerdo a lo que tú consideras que debería de ser. Y creo que si no entendemos que justamente la necesidad y las voces están allá abajo en la tierra, en los grupos, en los segmentos, en las organizaciones de la sociedad civil, nos vamos a seguir equivocando. Yo no veo a un líder del partido, por ejemplo, Acción Nacional, que tenga fuerza, su voz, su determinación, su imagen, no comunica esta fortaleza o esta credibilidad o esta oposición que se tiene que requerir. El PRI, pues nuevamente se está replanteando este tipo de liderazgos en donde tampoco terminan de ponerse de acuerdo, porque si bien dijeron en algún momento que eran el nuevo PRI, pues me parece que de nuevo nada más traían el eslogan, en realidad no replantearon esta oportunidad histórica que volvieron a tener, ¿no? Entonces, en esta elección interna, ¿te así refieres? es. Entonces, Andrés Manuel entiende los tiempos, entiende que hay un clamor, porque además es un tema social, de justicia, es un tema de decir, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Nos han desterrado, nos han quitado las oportunidades,
oportunidades, no ha habido justicia, no ha habido más que oportunidades para unas cúpulas o para ciertos grupúsculos y demás, pero estamos aquí el pueblo, las masas, y finalmente eso vende. O sea, este tipo de mensajes, este tipo de narrativas, no me parece que sean improvisadas, me parece que el presidente sabe perfectamente bien cómo va a sacar estos highlights justamente para, además, mover agendas, porque muchas veces hay un tema en la agenda mediática y Andrés Manuel tiene la capacidad de darle la vuelta para que se deje de hablar completamente de lo que en realidad debería de ser importante, ¿no? Sí, agentes distractores sumamente posicionados. Jessica, como especialista en consultoría política, ¿tú qué consideras? Y si te pusieran ese ejercicio, pudieras tener esa posibilidad de decir, a ver, se necesita un personaje, una estrategia de esta manera, con estas características, para que pueda empezar a tener una relevancia. ¿Cuál crees que sería y a partir de qué se tiene que desarrollar o diseñar? Pues mira, parte lo ha dicho Edurne y también Rodrigo lo ha dicho con mucha claridad. Tenemos que regresar a las bases y aquí hay que hacer un poco de memoria. A partir del 94, los partidos políticos empezaron a sufrir una decadencia. Y lo que vivimos de entonces a la fecha ha sido una serie de liderazgos fugaces, o sea, desde Vicente Fox mismo, o sea, la forma aplastante en la que gana y borra, literalmente borra a la maquinaria del PRI y les votan 2-1 a favor de Vicente Fox. No era el PAN, no era el Verde Ecologista, no. Era un caudillo que salió a la calle a decirle a la gente las cosas que querían escuchar. Lo mismo sucedió con Andrés Manuel. No estamos viendo algo nuevo. La única ventaja que tenía Vicente Fox es que tenía un lugar desde donde hablar, que era Guanajuato. Y desde ahí empezó a construir una candidatura nacional, estando en las cámaras empresariales, estando también con las distintas activistas en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de política pública que se tenían que hacer. Y en aquel entonces, si lo recuerdo muy bien, en el 99, Vicente Fox se dedicó a hacer una sola promesa, cambiar el tema de la educación. Una sola promesa. ¿Cuál crees que es la de Andrés Manuel más allá de la corrupción y la impunidad? Ir en contra de esto, particularmente sus dos. Particularmente no es esa. O sea, él volvió... Es su bandera de campaña, es su bandera actualmente en cada una de las mañaneras. Y así. Sí y no. Su bandera, lo que él está queriendo decir y a quien le está hablando su público, es a los pobres, es a la masa. Correcto. Literalmente él está hablando a esas personas que todos los días se paran y no ven la mañanera porque no tienen las 2 horas para poderse estar frente a un televisor o a la radio. Sí ven los memes que se ejecutan a partir de lo que él dijo y lo que quiso decir en interpretaciones, porque además el aparato de comunicación es maravilloso. O sea, sale él a decir lo que sea y se transforma en un meme, se transforma en un eslogan, se transforma en los mexicanos y nuestra maravillosa forma y genio de comunicar en palabras muy simples. Y esto es súper importante, muy simples, traducido a un alivio de esperanza al gran y profundo enojo que tenemos desde el cambio de partidos. Por eso te decía hay que hacer un poco de memoria. En ese sentido tomo lo que dice Edurne y tienes toda la razón. Los partidos se han equivocado, no han sabido generar. ¿Por qué Morena no es un partido? Es un movimiento. Es un movimiento que los incluye a todos. No que incluye una cúpula, no que incluye a un personaje o incluye a una región. No, los incluye a todos. Y dentro de Morena, ¿qué cabe? Cabe todo. Cabe todo y caben todos. Cabe todo, y han cabido caben todos y caben todas las ideologías y todas las solicitudes, desde la comunidad LGTBI hasta los ultraconservadores cristianos. Caben todos, con Correcto. un solo lema. Entonces, el hacer a un personaje, necesitamos comenzar a hacer un personaje a la de ya, de hecho estamos tarde, para el 2021, empezar la batalla. O sea, esto literalmente estamos tarde. El que había comenzado muy bien era Coparmex, que traía una plataforma personal, pero traía una plataforma también empresarial, y ahora hay que ver después de las reuniones que tuvo el mismo presidente con los distintos empresarios, ¿por qué se nos apagó? Claro, ese es otro tema importante que en un momento lo tocaremos, pero a ver, Xavi, voy contigo. ¿Qué opinas? En general,
en general de lo que hemos expuesto aquí y además también la pregunta de qué es lo que se tiene que hacer. No, yo soy más radical. Yo digo que en este país hay oposición porque perdieron las elecciones y nada más, y porque les tocó el título, pero oposición real, como que intenten proponer algo, marcar la agenda, tomar la iniciativa. Si hacemos un reflejo con lo que ha pasado en España y con lo que pasó en España en diferentes procesos, somos gobiernos muy distintos, pero también la oposición, en este caso en España, formó un papel muy importante. La primera que yo me acuerdo de radical a partir de estos atentados terroristas que hicieron que la gente saliera a las calles y cambiara por una necesidad indispensable. Pero la oposición en España hace un papel histórico, además está reconocido como jefe de la oposición. Estoy marcando uno muy puntual que fue marcado contundentemente, ¿no? Bueno, esos son momentos. El 15M fue un momento que desgraciadamente no sale de la clase política, sino que sale de la gente, que hay un hartazgo ya. Pues como ahora, por eso pongo ese ejemplo. Sí, pero la gente aquí no sale a la calle. No, pero salió a la calle a votar. O sea, no, pero el 15M al final lo que es un cúmulo, un descontento generalizado del país, donde la gente sale de forma espontánea. No hay una fuerza política detrás de todo esto. Luego todos intentan, lógicamente, pescar en ese mar, ¿no? Pero es un tema más de iniciativa personal que de iniciativa política. Volviendo al tema de la oposición, yo insisto en una idea. Hay una gente que perdió unas elecciones, además de forma abrumadora, porque Andrés Manuel gana de forma abrumadora, pero la oposición pierde de forma abrumadora, también el adjetivo es para ellos, que no ejerce de oposición. No ejerce, ¿por qué? Porque no tiene una sola idea que sea novedosa. Segundo, porque no son capaces de marcar agenda en nada. El presidente se la marca a las 7 de la mañana y siguen todos como flautista de Amelín detrás de él a ver qué dice, qué hace o qué ha hecho. La oposición no pasa de un chiste, de un meme o de criticar los datos que ni siquiera el presidente da, porque es la oposición la que se esmera en intentar dar datos que el presidente dice: yo tengo otros datos y por lo tanto esto no me funciona. ¿Qué sí tiene el presidente donde se le genera algún ruido? Yo creo que lo que tiene es algún contrapoder y que él ya lo ha puesto a prueba. ¿Te refieres como un talón de Aquiles, una debilidad? Bueno, no sé si un talón de Aquiles, pero por lo menos reacciona cuando ciertas cosas pasan. Yo creo que son tres elementos. Uno, los jueces. Cuando ha intentado meter mano al tema de los jueces amablemente o de forma muy clara le han puesto un alto y ha reculado. Es lo único, pero no se presentan a las elecciones los jueces y por lo tanto no hay oposición política como tal. El segundo es, si quieres, la economía o el mercado. Cuando el presidente dice o hace ciertas cosas, la economía se resiente. O sea, los americanos. Y el tercero, el presidente Trump, que es toda la malicia que tiene Andrés Manuel contra Alito, contra el PAN, contra los neoliberales, los fifís, la prensa, no la tiene contra Donald Trump. Yo vivo en Miami, vivo en Estados Unidos, y uno ve las noticias cómo se explican allí. Y se habla de un presidente sumiso, obediente a Estados Unidos, que está haciendo el trabajo que Estados Unidos no quiere. Claro, esto aquí no llega. Pero esos son... No, sí llega. Sí. Por supuesto que llega. Llega en menor medida, te lo aseguro, porque allí es, digamos, es un poco el meme que aquí se hace que beneficia a Andrés Manuel, allí es un meme que beneficia a Donald Trump, por supuesto. Y que perjudica a Andrés Manuel. Porque hizo un muro humano. Y además, evidentemente está haciendo la tarea que Estados Unidos no quiere hacer y que totalmente. la está Pero, haciendo. y también un poco en lo que dice Xavi es que justamente pareciera que los mexicanos entre nosotros nos podemos despedazar y podemos hacer críticas, pero cuando viene un ente externo que nos está ofendiendo, que nos dice que nos va a poner un muro, que los mexicanos somos los rednecks, pero de este espacio, los beaners y demás, entonces ahí sí reaccionamos, porque es muy, muy chistoso este fenómeno, como dice Xavi. En Estados Unidos es verdad que tienen otro tipo de percepción o se maneja la información completamente diferente de los procesos de poder, ¿no? Sí, claro. O de negociación entre Andrés Manuel y el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, aquí el mexicano, a pesar de que Andrés Manuel pueda no ser tan contundente como cuando estaba en campaña y exigía que Peña Nieto, o sea, pues no lo recibas, ¿no? Y entonces nos humilló, nos denostó, nos descalificó. Aquí los mexicanos entonces automáticamente defendemos al presidente, porque también es cierto, y hay que decirlo, que tenemos aquí en México, gracias a que saluda la bandera los lunes, el abro patrio, la canción a la bandera, los niños serios y demás, hay toda una construcción también de cierta generación que la figura presidencial es la figura presidencial. O sea, yo te puedo decir que en mi casa, por ejemplo, con mis abuelos, hasta el día de hoy, te tocan el himno en la televisión y se para el saludo a la bandera delante de la televisión. O sea, así de fuerte han sido inculcados estos valores patrios y demás. Entonces, también es cierto que los mexicanos, cuando Andrés Manuel regresa el discurso de no nos vamos a dejar y el cabildeo, entonces defiendan a su presidente, porque cómo es posible que también allá nos estén ofendiendo. No nos olvidemos de un tema.
ninguno de estos tres, ni los jueces, ni el mercado le puede acabar afectando un poquito más, desde luego, ni Donald Trump votan. En México. Y Andrés Manuel sabe, pero o sea, Andrés Manuel es una máquina de comunicación, Claro. como no ha habido en este país, no de información, de comunicación. de comunicación. Es único. Y esto nació con Andrés Manuel y morirá con Andrés Manuel. Yo no creo que puedas crear un Andrés Manuel 2. Las necesidades en 5 años serán otras, seguramente porque este gobierno, por los problemas que tiene cualquier gobierno que se desgasta, va a generar otras necesidades en la sociedad y en función de eso tendrá que salir un liderazgo que no puede ser Andrés Manuel 2, ni AMLito, ni nada por el estilo, porque con eso no se alcanza. Entonces, Andrés Manuel sabe a la perfección con quién se mete, humilla a la oposición, es que la humilla, le hace bullying. O sea, yo hay días que dices, bueno, si yo fuera el PAN o fuera el PRI, no sé, trataría de hacer algo, de reaccionar, pero no tienen sangre en las pero no hay venas, forma. tienen Pero es que, horchata. ¿sabes qué pasa? Es que además van y se juntan, ¿no? Y entonces Sí. se ponen juntitos en la foto y es que yo los veo y los veo como brochetas de cordero puestas para que el presidente los agarre al día siguiente. Y al asador. Y Y al asador. Es que el PRIAN se pone en una foto. Pero más que y el incluso PRIAN. la Coparmex, cuando ha salido, ¿no?, a criticar, hace y dice todo aquello que Andrés Manuel le da votos. Que es decir, Claro. bueno, estos son los neoliberales, Claro. son los que protestan por su dinero. Es decir, la propia oposición le da los argumentos a Andrés Manuel en cada mañana. Para cocinarlos, ¿no? Y de hecho, retomando todo lo que has dicho, tienes toda la razón. Hay un tema en materia de historia, perdón, vuelvo al tema de historia. Es que es importante siempre recordar la historia. Ningún político en este país tiene el kilometraje de tierra Ah, no, claro. Es correcto. y de por dichos supuesto. y de gente, persona a persona, que tiene Andrés Manuel López Obrador. Así es. O sea, él tiene perfectamente claro, alguien a quien aprecio mucho, uno de mis tíos dicen, él llega y te da un descontón cabaretero. Luego ya averiguas, ¿no? Pero por lo pronto Claro. te pega y te noquea. Y luego ya averiguas qué pasa. Y él está acostumbrado a hablar, a argumentar y a vivir así. Y Xavi dijo algo muy interesante sobre este bullying que se hace a la oposición. ¿Qué es bullying? Hace una palabra, bueno, hace una calificación y dice, la oposición está moralmente derrotada. Y no es Y verdad. por supuesto que Pues sí. es que les falta salir llorando con los cartelones diciendo las licitaciones. Pero lo a que ver, siempre es una y cosa- tomando en cuenta ese ejemplo, en una escuela, cuando alguien se le bulea, se preocupa, hace algo, va con sus papás, va haciendo este ejemplo Lo que para pasa hacer algo. que hay una gran diferencia y Híjole. es que el electorado pedía ese bullying. Sí. El electorado llegó con ira y con rabia a la última Bueno, elección el- y lo que quieren es ver precisamente lo que está pasando. Ese bullying Sí. pasó desde la toma de protesta cuando estaba el presidente Peña Nieto junto a él, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, Sí, la claro. cara la tenía descompuesta, ya no sabía en dónde meterse. Desde ahí empezó y se acostumbró. Pero también ¿No? me parece que, o sea, es cierto que la gente quiere sangre, que la gente quiere justicia y Bueno, demás. no sé si sangre. Pero, yo he- digo, yo he por dicho sangre en el ejemplo, buen sentido de la explicas palabra, en el claro, buen sentido de claro. la palabra. O sea, el tema es que también justamente los partidos anteriores o los gobiernos anteriores fueron sembrando este tipo de sentimiento, ¿no? De enojo, de encono de la ciudadanía, porque también te quiero decir que en México, en este país, hay un montón de pobres, hay gente que no vive, sobrevive todos los días y que los partidos políticos se olvidaron que estaban ahí. O sea, se enfocaron a construir estas grandes obras, se enfocaron a trabajar en cierta ver, clase le dio al social clavo, o sea, y entonces, totalmente. claro que está su público Sí. que, Pero- o sea, germinó de manera natural ¿Se y que fijan? encontró una persona que llegó y dijo, ya los entendí, agarro a esta masa justamente que es la que está buscando estos temas históricos de desventaja, falta de Y justicia, votan. y votan. Claro. Y A votan. ver, le voy a acuerdo. hacer de la boda Sí, del lo diablo digo. porque ya ustedes ya de oposición, ya están ustedes ya puestos. A ver, ¿ven cómo nos jala la figura de Andrés Manuel? Sí. Sí, Ya claro. estamos hablando otra vez de él. A ver, ¿Y la oposición estamos tratando de hablar, viene el 2021, ahorita tenemos el Congreso cargadísimo. ¿Qué debe de hacer la oposición? La voy a hacer un poco de abogado del diablo. A ver, 24 estados los gobiernan entre el PRI y el PAN, ¿eh? Correcto. O sea, entre el PRI y el PAN gobiernan 44% de la lista nominal de este país. Primera. Segunda, los pocos gobernadores que hay hoy, que ya son de Morena, están pésimamente evaluados. Evaluado. Son los Sí. peores. Empezando por el de Veracruz. Bueno, Bueno, sí, no, ya no, no. hacemos A un ver, recuento. perdón. Morelos. Bueno, es que no, va creo que no junto, hay a dónde trae el tirar. logo, Sí, sí, trae sí, el sí. logo ahí. Bueno, Perdón. sí, Trae sí, el sí, logo. sí. trae el Lo logo. siento. No, es que yo ya de Morena ya no te aguanto. Tú traes el logo. Y con Andrés Manuel ganaron muchísimos presidentes municipales Sí. que están pésimamente evaluados. Y el problema de la oposición, insisto, es que apunta para arriba. Sí. La oposición tiene que estar en el municipio, tiene que estar criticando, porque además resulta que el PAN,
cuando era oposición, lo primero que ganó fue Naucalpan. Ya luego ganó Baja California. Sí. Pero primero ganó Naucalpan. Y el PRI, le guste a la gente o no le guste a la gente, abajo es el partido más fuerte. Votado. Así es. Andrés Manuel ganó con 10 millones de priistas. ¿Qué fue el problema? Pues que el PRI puso, a alguien les dijo, oye, ¿por qué? ¿Cómo haremos para que los priistas voten por nosotros? Ah, ya sé. Mira, ponte un presidente del PRI que no sea priista. Ponle un coordinador de campaña que no sea priista. ¿Y sabes qué? Tráete un candidato ya de últimas que no sea priista. Claro. Pues claro, 10 millones de priistas votaron por Morena. Eso no quiere decir que no sean priistas y que el que nació yéndole a la América, le vaya a la América. Pero entonces, ¿por qué irse hacia esa estrategia? Que tienes toda la razón y haciendo ese análisis, Rodrigo, una estrategia para darse un disparo en el, Claro. en el pie. Ese es el porque tema. realmente sí están moralmente derrotados, están en shock, o sea, no saben Claro. exactamente No saben qué hacer. Y No los saben con quién liderazgos intermedios que movían la maquinaria del PRI están en Morena. Claro. Yo siempre explico el mismo caso. Yo como consultor he trabajado para todos los partidos en este país, para todos, sin excepción. Después de la elección, que había gente que te llamaba y te decían, oye, vente a trabajar con nosotros y te invitamos a trabajar. Y decía, hombre, pues si lo habéis perdido todo. O sea, sois del PRI. Me dice, no, si nos hemos ido a Morena. Y yo lo único que hacía en mi teléfono era mantenía nombre y apellido, quitaba PRI y ponía Morena. Esto es una realidad en este país. Así es. Y es gente que viene del PRI, que se han ido a Morena y que han nutrido evidentemente una base mucho más amplia donde están los cristianos, etcétera, etcétera. Todo esto. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la oposición? Pues que está vacía, que tampoco hay. Es decir, está se está poco preparada desmembrando, la gente además. que hay en algunos cargos de Morena, ciertamente. Pero lo que ha quedado en el PRI, que ha quedado mucho en los gobiernos, y que hay buenos gobernadores del PRI, y esto hay que reconocerlo, pero que su tarea es gobernar, no es enfrentarse al presidente, no se le van a poner gallito porque dependen de él absolutamente. Y lo que ha quedado en el PRI, hombre, no sé yo si son los referentes del priismo o con la capacidad para poderle dar la vuelta a esto directamente. O sea, los han vaciado. Es decir, lo que queda en el PRI, lo que queda en el PAN. Uno ve a Marco Cortés y lo pone en un debate con Andrés Manuel, con todo el cariño por Marco, no tengo ningún problema con él, al contrario. ¿Qué hace? Pero es que es increíble que estemos diciendo eso, que Marco Cortés no tenga la capacidad intelectual, verbal. No sé si intelectual, pero al menos el valor para enfrentar. Pues con argumentos. ¿Cómo se gana un debate? Con argumentos, con inteligencia. claro. ¿No? Sí, pero si la primera medida es reducir el IVA a los que crearon el YETU, perdón, pero es que... Es decir, ¿cómo vas a reducir impuestos si tú eres el que en la época Calderón creaste impuestos nuevos a este país? A ver, Jessica, es que la credibilidad no existe y que el PRI hable de la bandera de vamos a luchar contra la corrupción. A ver, Claro, no sé, claro, podríamos haber claro. empezado por otro Bueno, tema. es el Si yo descaro fuera y el del, cinismo más grande, ¿no? si Sí. fuera del PRI, hubiera empezado por otro tema, no por decir, y luego lo del regresamos, ¿cómo es? Regresamos, volveremos, en fin. Sí. No sé por qué me apuntas a mí. No, porque tú te lo sabes todo, porque todo lo estudias. Todo lo ves y todo lo vives. Todo lo ves, ¿no? Jessica, Sí. si hacemos un poquito de historia de recuento, porque también es importante hacerlo, y nos remontamos a los debates, también ahí se generaba el principio de la estrategia. Ustedes recuerdan la estrategia que tenía Andrés Manuel López Obrador desde ese momento hasta ahora. Coloquial, simplista, Absolutamente. absurdo en algunas ocasiones, Absoluto. y le funcionó. Siempre. Entonces, estamos ante una situación en la que la oposición, así sí, además de moralmente derrotada, está sin argumentos para poder encontrar una pequeña defensa e inmediatamente rumbo al 2021, Jessica. Bueno, mira, en este momento existen, a mi juicio, dos partidos que están haciendo la tarea correctamente. El primero es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano está llegando primero al municipio, segundo del municipio a los diputados locales, a los diputados federales y a los senadores. No olvidemos que es la primera vez que Movimiento Ciudadano tiene votados 3 senadores. Y gobernador, sí. Y un gobernador. Y no chiquito, ¿eh? Y no Jalisco. pequeño, es Jalisco. Sí, sí. Ahora, y empezaron, como bien dice Rodrigo, con una presidencia municipal. Pero ante esa posición de Vallarta. Jalisco, ¿cómo está Jalisco, por amor de Dios, también? O sea, Bueno, pero es que una Ahora- cosa es la poesía, otra la prosa. Cuando No. llegan a gobernar, la poesía se acaba, ¿no? Y La todos poesía se tienen acaba. problemas. El hecho, el gobernar desgasta. Ahora, no regresando tanto a Andrés Manuel, pero esta historia con Andrés Manuel, que sí es un fenómeno, ya la hemos vivido antes también. Y terminará desgastado por el hecho del gobierno. Porque
las leyes se tienen que acatar, las reglas se tienen que imponer y el dinero no es infinito, es finito y tendrá que repartirse de la mejor forma, que para él es haciendo estas brigadas de, ¿cómo se llaman? Siervos de la Nación. Es que hasta los nombres que escoge, por Dios, es muy bueno. Sí. O sea, es que es muy bueno. Ahora yo te voy a regresar a la oposición. Eso, entonces, ahí. Gracias. Ahí. Entonces, por ejemplo, Samuel García lo está haciendo brutalmente bien. Muy bien. Es un cuate que usa sus redes personales, las de su novia. Sí. Y que sin complejos. No, sin complejos. Es maravilloso. O sea, es maravilloso. Y además ha logrado encontrar el tono sobresimplista para explicar problemas nacionales. Y sobre todo en este momento, él está claramente hablándole a lo que va a ser su público electoral. Correcto. Nuevo León. Ese es todo el tema. Nuevo León. Exacto. La punta. Creo que me gustaría, que se pasó la primera media hora rapidísimo, es increíble con el tema y el debate ya se abrió y sobre todo se encendió, regresar para tocar justamente este tema tan importante que está proponiendo Jessica para seguir con este análisis. Vamos a hacer una pausa. Seguimos en esta edición de Análisis Político aquí en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca del papel que está jugando hasta el momento la oposición en nuestro país y si existe todavía la posibilidad de que esa oposición tenga un argumento o tenga argumentos importantes para las próximas elecciones. Hacemos la pausa entonces y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político. Estamos platicando acerca del papel que está jugando la oposición en nuestro país y nos quedamos en un punto importantísimo que tú estabas marcando antes de la pausa, Jessica, sobre este papel, esta estrategia que se tiene que empezar a pensar sobre al 2021, o sea, estas elecciones intermedias, ¿no? Es correcto. En el 2021, como lo platicábamos fuera del aire, va a ser la más grande elección que hemos tenido en México. Y eso es gracias a los cambios, a la gran reforma política que se hizo el sexenio pasado. Entonces, en este momento hay personajes como Samuel García que le está hablando a su público, a su mercado, a los electores de Nuevo León. Correcto. Como también lo está haciendo Cavada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y lo está haciendo también el Caballo, que son dos independientes, uno en Parral y otro en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Por qué? Porque ahí Morena, si bien creció, y creció gracias también al desmembramiento del PRI, sí existe un PAN fuerte, estén contentos o no con su gobernador, estén contentos o no con su presidenta municipal de Chihuahua, la única forma de ser oposición fue ser independiente, que ese es otro tema. Yo no estaría tan de acuerdo en continuar con candidaturas independientes, salvo con todas excepciones, y mira quién lo está diciendo. Lo siento. No, me llama la atención, o sea, porque es algo que concretamente a ti no me esperaba que fueras a decir, Jessica. Mira, las candidaturas independientes se formaron precisamente cuando desde la cúpula partidista no se le permitió acceso a personas que tenían la posibilidad real de ganar una gobernatura. ¿Y qué papel juegan ahora? ¿Funcionan? ¿Siguen funcionando? ¿Tienen ese mismo poder? No siguen funcionando porque además no todos son broncos. Empecemos por ahí. Sí, yo también creo que no ha funcionado, pero también decirles que desde mi óptica para las intermedias, una cosa es Andrés Manuel y otra cosa es Morena, que eso también tenemos que poderlo disasociar, porque también el elector justamente, ¿no? Sí. Bueno, y dijo que va a haber, ¿no? Sí, ya lo disasoció el mismo. Mira, que no le va a ningún partido. Fue un poco para calmar las aguas de Estados Unidos. Yo no estoy nada segura porque, a ver, Ernesto Zedillo dijo, hay que tener una sana distancia, y la ejerció, y tan la ejerció que le entregó el poder al PAN. Así es. Y no al PAN, al caudillo Vicente Fox. Claro. Digo, Andrés Manuel lo dice en el discurso justo como decir, os alinean, nos hacemos estas me cosas, les o me voy, les voy. me Exactamente. les voy, ¿no? Y también hablando del tema de las candidaturas independientes, a mí también me parece que no han podido caminar de manera eficiente, justamente por las estructuras, por el dinero, por las movilizaciones y demás, porque se sigue requiriendo este tema. Tenemos también un país bastante despolitizado, en donde no es como que las mayorías salen a votar y deciden quiénes son nuestros gobernantes o gobernantas. O sea, eso también es una gran realidad en México. Pero también veo liderazgos emergentes
independientes, desde la sociedad civil, que están marcando agendas muy claras, muy específicas y muy auténticas que le hacen sentido a la ciudadanía. Y que estos liderazgos emergentes también marcarán, estoy convencida, la diferencia en las intermedias. Es decir, es verdad que necesitas un vehículo como partido político para acceder al poder, porque las candidaturas independientes, dependiendo de los estados, son N cantidad de firmas que de repente resultan absurdas, ¿no? Necesitas más firmas para ser candidato que para ganar, o sea, con eso te digo todo. Para formar un partido. ¿No? Entonces, pero lo que sí es cierto es que creo que con este desgaste y con este replantearnos la forma de cómo la ciudadanía está viendo a los partidos políticos, ahora es fijarse en el personaje que lleva o que encabeza este vehículo, y vemos a mujeres activistas en temas, por ejemplo, de feminismo, de brechas, de desigualdades. Vemos también a clases empresariales que se están replanteando qué sucede con la economía, cuáles serían sus proyectos pues económicos. Vemos a gente al interior de los estados que está diciendo que es importante que exista una acción afirmativa para un porcentaje de migrantes o para un porcentaje de mujeres de pueblos originarios que también tengan representatividad. Es decir, también vamos a estar viendo esta evolución de segmentos que antes no habían sido considerados y que seguramente estos liderazgos emergentes que están haciendo sus tareas en la localidad o en los estados tendrán una participación interesante e importante en las intermedias, ¿no? Correcto. Voy contigo, Xavi, después contigo, Rodrigo. Bueno, yo vuelvo otra vez a negar la mayor. Yo creo que no hay independientes de entrada. O sea, que a mí me vendan la idea de que el Bronco era independiente cuando uno miraba la lista de operadores que traía y la gente que apoyó esa campaña y de dónde venían, al final de cuentas, le podemos poner el nombre que queramos. A lo mejor Kumamoto. Me parece uno de los pocos que ejerció como independiente y perdió. Entonces yo creo que es una cuestión que no ha funcionado y sinceramente intentar vender el Bronco como una candidatura independiente, le podemos poner el nombre, pero nada más. Sí, éramos apartidistas y, desde 2014 lo empezamos a proyectar pero si todos los operadores para precisamente volvían a ser del PRI, o sea, vacían al PRI y gana el Bronco, vacían al PRI y gana Morena, pues es que es histórico. Yo llegué a este país en el 2006 y me dijeron, gobierne quien gobierne, siempre manda el PRI. Yo pensé que era una broma, pero es que pasan los años y uno al final ya casi que se lo toma en serio, porque es que siempre son los mismos, exactamente. O sea, Andrés Manuel, hasta donde yo sé, fue el creador del himno del PRI. Entonces, no lo sé si es mito popular o rumor, pero al final de cuentas, volviendo al tema de los independientes, yo creo que no existen como tal y que van a desaparecer el 2021, sinceramente. Ahora bien, lo que no va a haber es un voto tan monolítico. No va a ser votan al PRI, no. Va a haber voto a Movimiento Ciudadano, va a haber voto... De alguna manera, Rodrigo me puede corregir, pero va a ser voto diferenciado. Ya no es el priista de toda la vida, sino la gente que está harta de que ya ha gobernado el PAN, el PRI, el PRD, no sé qué, y Morena, que en algunos casos ya no está funcionando y que tiene grandes críticas. Por ejemplo, la Ciudad de México es un gobierno que no está funcionando, no lo digo yo, lo dicen las propias encuestas, y que ese desgaste lo que va a hacer es que se disemine el voto y que de alguna manera gente que no teníamos previsto que pueda llegar a ganar en la elección del 2021 va a lograrlo. Y puede pasar un efecto como el que se logró en España hace 6-8 años, que con la formación de nuevos partidos, ese Parlamento todavía se disgrega más, es mucho más difícil gobernar, pero hay mucho más opción en la pluralidad del voto, y esto de gana Morena porque AMLO va, ya pasó, ya quedó en el 18, y ahora van a tener que rendir cuentas los gobiernos de Veracruz, el gobierno de Tabasco, el gobierno de la Ciudad de México, todos estos gobiernos que no precisamente son bien evaluados. Entonces, ¿dónde viene una área de oportunidad para la oposición? Bueno, si esto es muy sencillo, si es que no hemos inventado el hilo negro, lista de promesas, lista de incumplimientos. Y nadie está haciendo esto, porque como solo hay un debate, ¿qué es la corrupción? Nadie puede tirar la primera piedra. Quien sí lo hace es Andrés Manuel. En su último informe de gobierno dijo Andrés Manuel. Tantas promesas hechas, tantas cumplidas, y lo dio con cifras, aunque hayan sido mentiras. ¿Recuerdan? Claro, pero nadie se lo recuerda. Es que Andrés Manuel, si fuera un equipo de fútbol, es el portero, el lateral, el centrocampista, el delantero, juega todo. O sea, la única oposición a Andrés Manuel es él. Sí, no, bueno, es que Andrés Manuel, empecemos por ahí. Andrés Manuel no juega fútbol. Andrés Manuel juega béisbol. Pues las batea muy bien. Juega béisbol. Y las reglas del béisbol no son las reglas del fútbol. Y empecemos a ver en un tema de que los partidos políticos están acostumbrados a jugar fútbol, como en México se juega normalmente fútbol. Pero, oh sorpresa, las reglas del béisbol son distintas. Y quien reparte, batea y pone la lista en la cual se va a batear para que puedan llegar a juntar la mayor cantidad de carreras, pues no es necesariamente el delantero.
es otro cambio de juego. ¿eh? Una vez más, es como otra dijo cosa Rodrigo, distinta. estamos En el juego volviendo de a Andrés hablar Manuel. de Andrés Manuel López Pero Obrador. Rodrigo Sí, yo nos riñe, lo no veía nos así. riñe. estamos- Rodrigo no nos sí, dice sí, nada. claro. Sí, sí, no. Es que es verdad, es que es un fenómeno. Pero mira, yo te diría, la tendencia va a ser la siguiente. Donde no ha ganado Morena, va a ganar. Sí. Es el cambio, es el morbo, es el... Donde no ha ganado Morena, va a ganar. Que no es menor, ¿eh? Hay 14 estados en juego. 15. Inclusive 15, bajo las circunstancias que se han marcado, como en Morelos, como en la Ciudad de México, como en Ahí ya Veracruz. ganó Morena. No, por Ahí eso, ya ganó Morena. Pero hay claramente un historial sumamente Pero mira, negativo en eso estas es- tres entidades. Eso es algo que ¿Cuál? los Ahí eran los consultores problemas. políticos han hecho muchas veces, tratar de convencer a los de Pijijiapan de por qué les está yendo mal en Palenque. Sí. Y no lo ven. No, Donde no ha habido cambio, ahí va a lo ganar va a Morena. ver. Sí. Y donde ya hubo cambio, habrá competencia. Que para mi forma de ver las cosas, tal Buen cual lo punto. dijo Xavi, es quién se va a llevar a los priistas. El nombre del juego es quién se va a llevar a los priistas, aunque ya no sean priistas. Es decir, esa es la estructura más grande, la que mejor funciona, la que sabe dónde quiere votar, y Andrés Manuel la llevó. La más Entonces, organizada. abajo en lo local, donde ya ganó Morena, va a haber competencia, porque Sí. se le va a criticar. Y donde no ha ganado, ganará. Y sobre todo porque ganó teniéndolo todo, presidencias municipales, Claro. congresos locales, gobernador, no le puede echar la culpa a nadie. Por lo tanto, Sí, hay que sí, sí. pasarle factura, ¿no? Y también, Si no- como dice Xavi, que finalmente los que inventaron la política, la movilización, el El tema priista que electoral y todos demás, llevamos dentro. ¿sabes? Exacto, es como que a Clemente Jacks no le enseñas, ¿no? Es también decir, en realidad también está desmembrado el Partido Revolucionario Institucional, o sea, tú ves Es en los que ese es el estados y en punto. realidad es que ya está vacío, o sea, llegas y ya no hay que te, a que Ahora, te ya llegó un atienda. priista, ¿eh? No, o sea, Hacía ese- mucho ese que es no un había gran- priistas en el PRI, ya llegó un priista, habrá que ver. Bueno, Bueno. o si le da tiempo, o sea, si le da tiempo de De hecho, volverse a reconstruir. el más Esta priista de la última esta elección narrativa presidencial de era Javier revolucionario Lozano. Hay que decir de todos institucional. todos No, los era- No, y además, aquí dentro del PRI hay una cosa muy importante. Alito efectivamente es priista. Efectivamente viene y ha pasado por, como dirían, toda la meritocracia que Exacto. requiere. Ahora, ¿él va a ser lo suficientemente inteligente como para regresar al PRI a sus priistas? No lo sé. No A ver, sé qué estrategia está llevando hagamos a cabo, nuevamente- pero para mí ¿O no verdaderamente es la, quiere la regresarle el correcta. PRI a los priistas? O sea, también habría que saber si está en Hagamos ese... nuevamente este ejercicio sobre el proceso de renovación. El dirigente nacional del PRI estuvo plagado de irregularidades, de acusaciones, De insultos. momentos de Te voy a decir de qué estuvo. de unas embarazadas, de un momento. Esa es la oposición que al interior de un partido que fue el más poderoso y que fue la primera fuerza política, al interior de un partido se muestra eso, y eso es lo que la gente está esperando como la primera oposición. No, de Entonces- hecho, Pero- absolutamente pero no. te Eso voy es a decir- exactamente el fraude del Claro. cual desde 94, estamos señalando de otro de los puntos débiles del presidente es Bartlett. Hombre, Bartlett es un Entonces, crack. literalmente, Es el chico de moda en este momento. o por sea, supuesto. Entonces, le achacas el que se haya caído el sistema. Hace unos días Movimiento Ciudadano tuvo el acierto de nombrar su sala de juntas en honor al Cuauhtémoc ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y curiosamente, a mí me llamó muchísimo la atención que Francisco ¿Y qué opinan de las declaraciones de Labastida- Cuauhtémoc Cárdenas hace unos días? No. No fue un error político, ¿se acuerdan, no? Checa esto. Francisco Labastida, en tribuna del Senado, como senador del PRI, lo dijo en público. Lo único que lamento es que usted no haya sido presidente. Sí, bueno. O sea, Sí, a ver, Claro. cuando tú dices las prácticas que hubo en la renovación del PRI, no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? no. Digo, a mí no Del me... PRI, pero ahora cuando volteamos al PRD está Claro, sucediendo prácticamente pero lo te voy a mismo. decir Y una cuando cosa. pasamos al PAN, ¿Sabes qué pasa también con los sucede También, lo las mismo. consultas de Morena. es ¿Sabes que qué todos pasa son con del los estilo. priistas? O sea, yo vi un meme al día siguiente de que había una priista acusando a un priista de prácticas priistas en las elecciones priistas. Regresó el PRI, yo lo vi y dije, regresó el PRI. Sí, sí. El tema es cuál PRI. Exacto, el chiste es que ¿Cuál? los priistas están esperando o estaban esperando ver prácticas priistas. Yo no sé si sean buenas o sean malas, pero llevaban muchos años sin ver prácticas priistas. El mensaje que mandaron en esa elección interna fue,
Es que la imagen... Aquí yo sí sé hacer del defecto. yo Claro, sí- eres un genio. Yo de ya la sé para qué buena- funciona esta cosa. La imagen del PRI ha sido tan manoseada en pocos años que ya nadie conoce la identidad verdadera de ese partido. No, pero además la imagen perceptual justamente o la matriz perceptual que se tiene de los partidos justamente es de corrupción. Sí. Entonces, si nuevamente estás refrendando este mensaje a tus audiencias, el PAN, por ejemplo, ahora Menos que está... de Morena. Pero te voy a decir lo de Morena. O sea, viene el PAN y también está en sus elecciones de consejeros nacionales, ¿no? Y estatales y demás, y también que si fraudes, que si embarazaron las Es una urnas, que grilla. también, Se pegan y ¿no? todo. Entonces, Es una y grillaza, luego, claro, hombre. vienen y Bartlett también, que si las casas, ¿no? Toda esta investigación y demás. Pero fíjate que hay un sentimiento en México bastante curioso que dicen, bueno, es que de que roben los mismos de siempre, ¿de verdad? Es que mejor que roben los de Morena, porque le van a dar a los pobres. O sea, también hay un sentimiento de Robin Hood, en donde le roba a los ricos para darle Pero a los acuérdate pobres. que la Pero bandera esto del sucede- PRI era roba pero reparte. Sí. Pero Y eso ya se para todo utilizó. mundo. pero reparte internamente. Ahora lo que está haciendo Moreno es reparte al Pero, pueblo. reparte a los pobres también con- fueron aumentando el número de pobres en este país y de Eso también es personas cierto. donde no tenían tampoco acceso ni educación Bueno, a... está comprobado históricamente que estos programas sociales, y sucede concretamente lo que platicamos en Argentina, desde Kirchner, que estas ayudas, estos programas sociales llevan a la ruina más brutal Pero a es un que país. yo no me Cierto. atrevería a llamarle programa Cierto. social a repartir dinero en Bueno, efectivo. ¿cómo le llamas ahora? Porque así lo llaman. Apoyo o... Pues así lo llaman. O Apoyo, mandar la programas lana sociales. directamente, se ¿no? llama Pues, ¿cómo le- cómo- armar Generar estructuras, Bueno, hombre. como le claro. llamen. ¿Saben Como lo quién han lo hecho del hacía? PRI, claro. ¿Saben siempre. quién lo hacía? ¡El PRI! Sí, como lo hizo el PRI Tal desde cual. siempre. O sea, es que esto de los ninis, antes se llamaba el Frente Juvenil, los priistas dando lana, igual, son prácticas El apoyo priistas, democrático hombre. a las universidades. Claro, hombre. 1987, si yo mal no Son las prácticas priistas, ellos lo inventaron. Sí, ¿cómo Claro. generas bases electorales finalmente que te sirvan? Ah, no, es La- evidente no, que es una, que están la única generando una diferencia- estructura electoral. Brutal. Claro, la a única través del diferencia es dinero que y un ahora lo hicieron a clientelismo. través de un instituto que no es partido Correcto. político, Correcto. sino que además depende directamente del presidente. Pero además es un clientelismo. Es un- clientelismo. Es, te doy Totalmente. dinero para que me votes y si no me votas este dinero lo vas a perder. Así es. Entonces, Claro. al final de cuentas, también lo que dice Rodrigo, es lo que ha hecho el PRI toda la vida. Toda la vida. Entonces, Si no es nada han nuevo. inventado nada nuevo, simplemente lo que ha hecho Morena es clonarse y de Y alguna generar manera una- generar las una mismas pero estructura. prácticas. yo regreso al tema del que hablaba Jessica, de que Samuel García le hablaba a su target. Fíjate, Sí. los priistas, insisto en los errores del priista, los priistas y los panistas siguen preocupados en el target de Andrés Manuel Y no en el suyo. y no en el suyo. Entonces, fíjense, decían, es que la corrupción es lo que nos está pegando a los priistas, hay que traer a alguien honesto. Bueno, ¿quién les dijo que los priistas no querían a alguien corrupto? ¿Sí me explicó? Sí, 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 Oye, claro. metamos a los priistas a la cárcel por corruptos. ¿Por? Claro, y los priistas decían, me van a meter a la cárcel. a mí". Ya me Bueno, voy. nos van a Ya meter a la me cárcel a voy. todos. Sí, claro, Entonces digo, la estrategia claro. es regresar. El PAN está feliz sacando letreritos los lunes de los índices. Oye, hermano, te los van a sacar los de los últimos 12 años. No te metas Exacto, ahí. exacto. Pero mira, hay dos cosas que no están explotando los dos principales partidos de la oposición hoy. Uno, yo creo que el PAN no explota lo bien valorados que están sus gobiernos. Correcto. Porque Sí. así como Correcto. los gobiernos de Morena están muy, Muy mal mal valorados, valorados. Así es. los La del mayoría PAN, del PAN están muy la bien. media de los gobiernos del Muy bien. PAN Y son están- muchos, ¿eh? ¿Por qué lo y hice son por muchos. esa estrategia entonces? Eso. Hablando de estrategia. Bueno, Se porque equivocan no de nos target. contratan a los que estamos aquí, pero en todo caso ahora nos damos el... Bueno, tienen pero todos los datos. Alguien pero- los estará viendo, ¿no? Así de, a ver, Yo espero. Y luego la receta. el PRI, yo en esto vuelvo a ser muy salvaje. Yo creo que la primera campaña que tendría que haber hecho el PRI era perdón. Pedir perdón. Sí, Totalmente. lo siento. No regresar. No, pues tú no puedes regresar sin que te hayan perdonado. Y hay todavía una vendetta entre el PRI del Estado mexicano y el PRI del Estado de México, Son cosas que distintas. sigue viva. Sí. Que hay muchos priistas en el territorio que lo que quieren realmente es ver todavía más hundidos a ciertos priistas del Estado de México. Eso. Pero, ¿por qué no piden perdón? ¿Por qué la campaña no empieza por perdón? Nos equivocamos, no hace falta que se flagelen. Pero lo primero para que te acepten nuevamente, ya sea tus Es bajando padres, la tu cabeza, esposa, y lo que sea cuando lo has hecho, es pedir perdón. bajar la cabeza, Sí. asumir Bajar y decir, aceptar, oye, sí. mira, me equivoqué, no gobernamos. Sí, pues, Lo hicimos mal. Lo hicimos mal. Pedir perdón, Pero- pero congruente después en tus Pero acciones. intentar No, decir, serio, voy a ¿no? regresar Sí. sin pasar la pena de decir, oye, Pero- pues me Pero equivoqué, ojo compadre, ¿no? con lo que... Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Gracias, Jessica. Normalmente, como dirías tú. Normalmente. Pero también lo combino con lo que dijo Rodrigo. A ver, la gran mayoría de los mexicanos
desde las presidencias municipales, están gobernados por priistas. Correcto. Sí. Entonces, justamente, y diste en el clavo, o sea, no están explotando los panistas y muchos priistas lo bien evaluados que están sus gobiernos Sí, locales. Sobre todo el PAN. El Está PAN. muy bien evaluado. Sí, bueno, Yucatán, No, Pancho Sinaloa. Domínguez. Claro, No, Sinaloa sí, gobierna no, el Sinaloa PRI, es del gobierna PRI. Quirino. También está bien evaluado. Pero Y está también está súper bien bien evaluado. Hidalgo. Entonces, yo no Hidalgo, entiendo cómo en Omar Sinaloa Fayad. pudo haber ganado Morena. Es esquizofrénico. Bueno, Claro, porque, lo que porque- te digo. porque el tema era sacar a ese PRI No, porque que los gobernaba en priistas les Pinos. dijeron que los iban a meter a la cárcel por priistas, pues se fueron a otro lado. Por supuesto. Y además lo que generaron es, dentro de la oposición, tendencias esquizofrénicas dentro Exacto. de los mismos priistas. Y un miedo. Además de la depresión brutal Claro, que tienen. Así Y un todo el miedo. mundo Y vergüenza. Yo apoya. insisto en el tema del perdón, a mí me parece muy importante. Y Alito lo puede hacer. Sí. Porque Alito no forma parte de ese A ver, PRI dentro de que la carrera gobernó. política de Alito, y qué bueno que tocas eso, Xavi, ¿consideras que dentro de su personalidad y de su postura política sí está dispuesto? Y sobre todo lo que acaba de pasar. Es que le van a sacar temas de corrupción, No. pero el Por supuesto. corruptómetro está empatado en este país. Es que, entonces no es una posibilidad que podamos ver próximamente. Sobre sí, todo pero con él Alito. no tuvo la responsabilidad directa del mal gobierno. Estuvo muy concentrado en un equipo de gobierno Pero- de un estado muy Pero determinado. Alito no va a estar en las boletas. Alito Alito va a no va a- escoger Ujú. al priista y le va a Así es. poner la estructura al Para el priista 2021. para el Se 2021. puede Sí. permitir Cuando decir, él quiere pido estar en las perdón. Eso ya es boletas. otra cosa. Claro. Por esa razón no está jugando Claro. de manera osada en cosas importantes para regenerar a su partido, porque necesita un partido para él, para que sea su vehículo. Claro, Esa pero es la razón necesita básica que y fundamental por la que se está equivocando. el vehículo necesita llantas. Con Entonces eso- va a tener que Alito ha ganado todas sus elecciones al estilo priista, Sí. ¿no? Desde el Frente Juvenil y tal. Llega y sabe cómo funciona el PRI. El problema es que los que manejaban el coche no sabían cómo funcionaba el PRI. Sabían cómo funcionaba el PRI del Estado de México, pero yo se los juro que Toluca es muy distinto a Pachuca, aunque termine igual. O sea, parece Toluca-Pachuca. Y que se no den es cerca, igual. ¿eh? Pachuca Sí, por están- Toluca también. No, es es así. igual. No. Sí, El y problema también- es que no, perdón, nada más, Sí, sí. los priistas, no sé si eran los priistas, el último grupo que estaba ahí, no conocían al PRI. Alito Sí. y los que llegan Sí sabe. saben Sí cómo saben. funciona el PRI. ¿eh? Bueno, Exactamente. ahora, ojo, una cosa muy importante. Los priistas, lo primero, además de decir perdón hacia la sociedad en general, Claro. hay una cosa que han olvidado, que es a sus propios priistas fundadores. Eso. Así es. ¿En qué momento han ido a reconocer a personas, pero no te estoy hablando de grandes priistas, de Beatriz Paredes, que merecen, no, al jefe de seccional Ese. que ahí es donde año está. con año ha estado al pendiente de su estructura para ponerla al servicio de su partido? Claro. De eso es de lo que se están olvidando. Claro. Y el PAN se está olvidando de los debates internos que tenían dentro de sus comités municipales y luego estatales, en donde debatían cuáles eran las banderas ciudadanas que iban a enarbolar. Exacto. Ahí está la debilidad de la oposición. Ahora, No ha regresado a la casa. También es cierto una cosa, y me voy ahora a ese 30% que hoy no aprueba el presidente, y ahora yo regreso al tema del presidente, no sé por qué, pero voy a Es muy regresar. bajo. Tú dijiste Yo que fui- estamos regresando y ahí estás cayendo en la Pero, trampa también. no, ¿sabes qué pasa? Que ese 30% que no lo aprueba el día de hoy ya tiene argumentos de venta. Sí. Hasta hace poquito no los tenía. Entonces eso ya habla de crecimiento cero. Hoy ya se habla de los Desempleo. índices del desempleo, de la De la delincuencia. inseguridad. Ajá. Exactamente. De la delincuencia. Entonces, esos argumentos de venta sí ya pueden empezar a cohesionar a la Ujú. oposición. Y el 30% a lo mejor se ve muy disperso en el país. Pero ese 30% puesto en un solo municipio, puesto en un solo estado, Puede en los ganar. estados panistas, en los estados priistas, Puede ganar. puede permear. Sí, sí. No, Totalmente. Estoy de y acuerdo. no solo eso, tienen otra ventaja competitiva. No en todos los estados, que además ha sido de las críticas recurrentes al presidente, no en todos los estados ha estado funcionando de Correcto. manera adecuada en la repartición del dinero para generar estructuras. Sí, cierto. Ahí tienes a las personas doblemente molestas, principalmente las madres solteras, las personas de la tercera edad y los niños. Entonces, el caldo del cultivo ahí está. Es que la expectativa era altísima. Altísima. Al día siguiente se iba a acabar la corrupción. No iba a morir nadie. Los medicamentos iban a llegar a todos los rincones del país. Pero eso no pasa. Íbamos a El crecer al error es la 4%. expectativa. Claro. Y sobre todo hay otro tema que se nos está pasando, la seguridad.
Claro, no, y bueno, y la seguridad es un tema amplísimo que le podemos dedicar un programa. Se pasó la hora impresionantemente rápido, es increíble. Me voy a quedar con esta conclusión, con esta postura que además creo que en la que todos están de acuerdo, que es una estrategia importante sería evaluar sus gobernadores o los gobiernos dentro de la oposición, detrás de la oposición, y evaluar también los gobiernos de la oposición que no han hecho este trabajo. A partir de ahí, y empezar a construir también este personaje del que hemos estado hablando, que es indispensable, independientemente del partido que sea, un personaje que genere una fuerza política de oposición verdaderamente para las elecciones intermedias, que va a ser el primer ejercicio contundente del 2021. Los invito para que podamos volver a nutrir esta mesa las próximas semanas, porque es un tema que da para mucho más. Una hora queda muy corto, así que muchísimas gracias por su participación. Jessica, muchas gracias. Edurne, gracias. Rodrigo, gracias. Xavi, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias sobre todo a ustedes por vernos y escucharnos. Los espero mañana también en otra mesa de análisis y debate político aquí en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y les recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Nos vemos mañana.